Muy bien. Ya entramos de lleno en la materia eh, y recordamos que la sesión pasada estuvimos hablando de Francis Bacon, profeta del empirismo, como lo llama Rothbard. Continuamos entonces siguiendo a nuestro autor de Historia del Pensamiento Económico, del texto que vamos siguiendo, Rothbard, y entramos en el último parte de este capítulo extenso que Rothbard dedica a Mercantilismo y Libertad de Inglaterra, de los Tudor a la Guerra Civil. Entonces, luego de revisar y tanto la vida como las ideas de Francis Bacon, pasa Rothbard a Sir William Petty y las matemáticas del poder. Así titula este último parte de este capítulo. Muy bien. Empezamos a conocer a nuestro personaje de esta sesión de hoy, William Petty. Bacon, comentar Rothbard se ajustaba bien al espíritu de su tiempo, ya lo veíamos la sesión pasada, estaba Rothbard mostrando pues cómo Bacon eh, supo de alguna forma leer ese espíritu de su tiempo y adaptarse a él y además proponer ideas acordes, lo que para Rothbard pues fue parte del éxito, si se quiere llamar así, de Francis Bacon. Y genera entusiastas seguidores. Bacon, uno de ellos, también muy reconocido, Thomas Hobbes, como ustedes seguramente reconocerán, ¿verdad? Lo habrán escuchado. Thomas Hobbes. Bueno, lo presenta Rothbard, es un apologista filosófico del absolutismo monárquico. En vísperas de la guerra civil, buscaba una defensa moderna del despotismo monárquico, comentaba Rothbard sobre Hobbes. Buscaba una defensa moderna del despotismo monárquico, basada ni siquiera en la vieja teoría de correspondencia del orden que ya veíamos hace unas cuantas sesiones, pero al inicio de este gran capítulo de Mercantilismo y Libertad de Inglaterra, en aquella teoría de la correspondencia que hablábamos pues de que el orden, digamos, terrenal era un paralelo o un paralelismo del orden eh, divino digamos, de la creación, donde Dios está a la cabeza, y el paralelo, pues, o el análogo en las cuestiones terrenas o sociales, era el rey. Entonces no estaba para Rothbard, no estaba esta apología pues, del absolutismo monárquico de Hobbes, no estaba basada ni en esa teoría de la correspondencia, ni en la variante gaussiana de la ley natural. Aquí recordemos se refiere a Rothbard a Hugo Grocio, este jurista holandés y escritor holandés, que rápidamente pues recordamos, defensor también de esa soberanía absoluta del Estado sobre el territorio y, digamos, creador de esta corriente del justnaturalismo inmanentista, donde el hombre para Grocio, pues para sus ideas, para su corriente, pues el hombre eh, social, ¿verdad? Porque naturalmente. Entonces hay unas normas de convivencia que están ahí como inscritas naturalmente para la sociedad, que son inherentes a la persona, al ser humano, y entonces uno podía reconocerlas. Entonces, bueno, dice Rothbard que en el caso de Hobbes no está su filosofía, su teoría, no está basada ni en esa de la correspondencia, ni ni en la variante gaussiana, ¿no? De Hugo Grocio, de la ley natural, el del naturalismo inmanentista, ni está basada en el círculo
no está basada ni en esa vieja teoría de la correspondencia, ni en Grocio, ni con el círculo de tú. Y recordamos rápidamente, pues para no tener, digamos, la duda, el círculo de tú también pues, se da en Inglaterra, es un grupo de clérigos y literatos pues, que se reúnen más o menos en la década de los 1630, se reúnen pues para digamos, de alguna forma buscar la verdad, comentan ellos también, buscar la verdad lejos de las pasiones y de esa tensión entre bandos en la ciudad. Entonces, comenta Rothbard que no está basada pues, en ninguna de estas, la de Thomas Hobbes. Y dice, dice Rothbard, comentando pues de Bacon, que tanto se adoptaba el espíritu de su tiempo como que genera estos seguidores, eso fue el destacado Thomas Hobbes, y la versión de Grocio de la teoría del consentimiento. También está pues por esta época esta teoría del consentimiento y particularmente la versión de Hugo Grocio, donde, digamos, el derecho de soberanía se había originado realmente en el pueblo. Eso digamos, lo destaca Rothbard, y hay que recordarlo, pues el soberano originalmente pues era el pueblo, pero que ese pueblo, comenta, esa es la versión de Grocio de la teoría del consentimiento, consciente el pueblo, permite, ¿verdad? En algún momento ese pueblo distante y turbulento del pasado entrega su soberanía al rey. Entonces, este basamento es importante porque, digamos que de alguna forma justifica para esto, en este caso para Grocio, y de alguna manera, pues también para o sea, Hobbes, Bacon, este grupo, ¿no? Petty, justifica esa defensa del absolutismo real, ¿no? O monárquico. Entonces, digamos, la soberanía que originalmente estaba en el pueblo, en algún momento ese pueblo consintió entregarla irrevocablemente al rey. ¿Por qué? Porque que se mantuviera en el pueblo, creo que también en alguna de las sesiones pasadas lo hemos comentado, eso era turbulento, ¿no? Entonces, pues para evitar esa violencia permanente, esas constantes revoluciones, ¿verdad? O esas anarquías, esa anarquía, el pueblo conscientemente, entrega su soberanía al rey de forma irrevocable. Entonces eso también lo recuerda Rothbard como parte del espíritu de los tiempos, defensa del absolutismo real, el famoso círculo de tú, y digamos que también comenta Rothbard que el único desacuerdo de Hobbes con el círculo de tú era que cada individuo, en última instancia, tenía el derecho de autoconservación y por tanto el derecho de desobedecer cualquier orden del rey, y que fuera equivalente al asesinato del individuo concreto. Entonces, ahí había una discrepancia, digamos, entre Hobbes y el Círculo de Tú. El Círculo de Tú, pues, defendía el absolutismo real en Inglaterra. Hobbes decía, bueno, mira, cada individuo en última instancia tiene ese derecho de autoconservación, es decir, cuando ya se ve que está, por supuesto, digamos, contra la pared, bueno, en ese derecho de autoconservación, pues se entiende que desobedezca cualquier orden del rey, incluso, digamos, pudiera incluso violentarlo, ¿verdad? Ponerse violento, violentarse por tal, digamos, situación, y eso de ser cualquier orden del rey que fuera equivalente al asesinato de un individuo concreto. O sea, si esa equivalencia, si esa orden del rey pues equivale, se equipara a, al asesinato del individuo, o sea, de la persona, pues en concreto, pues te podía desobedecer porque tenía un derecho a autoconservarse. Ese es más o menos lo que aquí quiere comentar
Rothbard sobre la diferencia entre Hobbes y el círculo de Tú. Bueno, pasamos, ¿verdad? Continuamos. La teoría política de Hobbes renunciaba a la metodología escolástica de la ley natural. Entonces aquí Rothbard compara de alguna forma con los escolásticos y destaca pues que esa teoría política de Hobbes renuncia a la escolástica de la ley natural y más bien se va favorece, pues se va hacia y se inclina, se va a favor de una metodología mecanicista y científica moderna, mucho más que la de Bacon, comenta Rothbard. Metodología mecanicista, de alguna forma determinista, científica moderna, moderna entre comillas, pone Rothbard porque bueno, no le parece nada de avance, ningún avance, por supuesto esto, pero bueno, era como el espíritu de los tiempos, ya lo comentamos, y pues muy distante de esa metodología escolástica de la ley natural, de buscar también por la razón, pues ese orden inscrito en la naturaleza. Hobbes realizó su aprendizaje filosófico como secretario del propio Bacon, o sea, Hobbes fue secretario del propio Bacon y ahí aprendió pues estas ideas, tomó estas ideas y hizo hizo su vida al servicio de los Cavendish, una familia pues, muy bien ubicada en los tiempos, en estos tiempos. Hobbes fue tutor de matemáticas del futuro rey Carlos II, y esto es, digamos, este es un comentario importante que hace aquí Rothbard, porque, digamos, el Carlos II, pues, es parte de la guerra civil que justamente termina con esta etapa de la historia del pensamiento económico para esto, o sea, este capítulo de Rothbard. Parte de la guerra civil inglesa, pues, en Inglaterra, las guerras civiles que se dan desde 1642, más o menos, ¿verdad? 1642 hasta el 51, esa década de los 40 del siglo XVII en Inglaterra, y esas guerras civiles, pues, uno de los personajes, pues, de estas guerras civiles es Carlos II. Entonces, bueno, nada, pues Hobbes nos comenta Rothbard que Hobbes fue tutor de matemáticas de ese futuro rey Carlos II. Carlos II, pues rápidamente, para conocer un poquito, hijo de Carlos I. Y Carlos I es que es ejecutado justamente al final de la Guerra Civil Inglesa en 1649, donde, digamos, a partir de allí, pues el país deja de ser la monarquía absoluta y pasa a ser más parlamentarista, la república, y comienza el protectorado de Oliverio Cromwell, que también, bueno, un poquito aquí de historia para ubicarnos también en los momentos, ¿no? Pero este Carlos II, que fue tutoriado pues, en matemáticas por Hobbes, fue rey de Inglaterra desde 1660 hasta que muere. Bueno, muy bien. Muere más o menos en los mediados de la década de los 80 del siglo XVII. Bueno, volvemos entonces a Rothbard. Seguimos conociendo pues, a los personajes y aparece, digamos, el protagonista de este capítulo, pero que para Rothbard es importante hacer esta introducción, de hablar de Hobbes, hablar un poco de Bacon, recordarlo, hablar un poco pues de Grocio y el círculo de Tú, para presentar a Sir William Petty. Para él es importante porque Petty pues tiene toda esta influencia. Petty vive en estos años, de 1623 al 87, es decir, Petty protagoniza pues la guerra civil que hemos comentado, incluso llega a vivir en el reinado de Carlos II. Ve la muerte de Carlos I y ve que el reinado de Carlos II más adelante, ¿no? Muy bien. Más adelante cuando se restaura esa monarquía, porque claro, está, digamos, de alguna forma el paréntesis entre Carlos I y Carlos II es el protectorado de Oliverio Cromwell.
Bueno, más adelante vamos a hablar de él también. Principal baconiano de economía política, comenta Petty, hablando pero un Rothbard de Petty, pionero en estadística y en la supuesta ciencia de la aritmética política. Y para Rothbard, que digamos, da detalles muy curiosos pues, de todos los personajes que presenta. Para Rothbard era un fascinante oportunista y aventurero. Muy bien, continuamos. Petty, pues, representa a Rothbard, hijo de un pobre pañero rural, o sea, de alguna forma quiere destacar sus orígenes, humildes, aprendió latín en una escuela pública, también después fue grumete con 13 años. Rothbard, pues, que abunda en detalles, comenta que se rompió una pierna en el mar y lo deja en tierra en Francia el capitán. Entonces, claro, este comentario es importante porque, digamos, en este paso por Francia, por este evento de la pierna que se lesiona, y que el capitán entonces decide dejarlo en Francia, bueno, estudia en la Universidad Jesuita de Caen, recibe una excelente educación allí en idiomas y matemáticas. Era, por supuesto, una especie de preparador, ¿no? Enseñaba ahí en la universidad, comerciaba también joyas, estudia medicina en Holanda, ¿no? Hizo amistad con el doctor John Pell, y aquí aparece un personaje importante en la vida de Petty, sobre todo para luego ayudarlo a ubicar en su futuro próximo influyente, ¿no? Entonces, bueno, hace amistad con el doctor John Pell, allí en Ámsterdam, profesor de matemáticas. Bueno, Petty lleva una carta de presentación de Pell para Thomas Hobbes, y aquí donde Petty, digamos, se comienza a ubicar bien, ¿no? Lleva una carta de presentación de Pell para Hobbes. Entonces, retorna a Inglaterra, ¿verdad? Y se convierte entonces Petty en secretario y ayudante de investigación de Hobbes. Entonces, digamos que ahí empieza pues a recibir la influencia hobbesiana Petty. Entonces toma el empirismo de Bacon, ¿verdad? Petty, el mecanicismo y absolutismo de Hobbes, ¿no? Entonces empiezan a influenciar sobre Petty pues de estas ideas empiristas, mecanicistas y absolutistas. Bueno, se unió a los nuevos científicos, así como a los amigos filosóficos de la ciencia. Estos eran unos grupos, los nuevos científicos, los amigos filosóficos de la ciencia, eran unos grupos que se reunían en Inglaterra. Entonces se unió a ellos pues, para discutir, debatir ideas. Y a través de Hobbes, Petty participó en el círculo parisino del padre Marin Mersenne. Bueno, en donde participaban, en este círculo participaban, bueno, científicos de la talla de Fermat, de Gassendi, y filósofos matemáticos como Pascal y Descartes. Entonces, digamos que, bueno, Sir William Petty tiene acceso, gracias a Hobbes, a también esos notables y reconocidos pensadores y científicos. Fermat, Gassendi, Descartes, Pascal. Muy bien, sigue Rothbard presentándonos el personaje. Después de un año en París, Petty vuelve a Inglaterra. Estamos hablando de 1646. Entonces, claro, si nos ubicamos un poquito en el tiempo, ya para 1646, bueno, ya, digamos, estaba en plena guerra civil. La guerra civil estalla, la guerra civil inglesa estalla en 1642 y dura
o sea, hasta finales de esa década de los 40, del siglo XVII. Entonces está Carlos I de Inglaterra, pues en guerra civil contra los parlamentaristas, ¿no? Y bueno, entonces, para ubicarnos más o menos en el tiempo, vuelve entonces a Inglaterra en 1646 y continúa sus estudios médicos en Oxford. Continúa sus estudios médicos en Oxford, Petty, con otra recomendación de este mismo profesor Pell, amigo de él. Petty es acogido por Samuel Hadley, que vive en estos años, y llama a Rothbard Hartlib el maestro de ceremonias del nuevo aprendizaje baconiano, inmigrante prusiano de Polonia, medio inglés, exiliado del gobierno católico, Samuel Hartlib. Entonces, se vincula ahora Petty con Hartlib, también un baconiano. Y, digamos, Rothbard destaca esta relación porque con ese apoyo de Hartlib, Petty es bienvenido, se incluye en un círculo de matemáticos, científicos y médicos que está en Oxford, escapando de la guerra civil. Recuerden que estamos hablando de la década de los 40 del siglo XVII, como comentamos hace unos segundos, estamos en plena guerra civil, y entonces, bueno, estos médicos, científicos y matemáticos se fueron a Oxford un poco escapando de la guerra, y ahí pues se une a ese grupo Petty apoyado por Hartlib. Y ese grupo pues se dedicaba justamente a la ciencia baconiana, multipartidista y transreligiosa, llamado el Colegio Invisible. Entonces este es otro grupo, digamos, reconocido, Colegio Invisible. Bueno, comenta Rothbard que el Colegio Invisible recibe a Petty, se reunían periódicamente en su alojamiento, era como para experimentar, o sea, este Colegio Invisible se reunía, experimentaba científicamente, con alquimia, con drogas. Bueno, ahí participaba Petty. Se convierte Petty en miembro del Brasenose College en Oxford. Se hace allí vicedirector y profesor de anatomía. Recuerden que Petty estudió medicina en Oxford. Hadley, también pues apoyando a Petty, hace que lo elijan como profesor de música. O sea, Petty, que es bastante completo. Profesor de música en 1651 en el Gresham College de Londres, una nueva universidad dedicada a las artes experimentales y mecánicas. Entonces Petty enseñaba matemáticas aplicadas a la música. Por eso es que Rothbard llama este capítulo las matemáticas del poder. Petty enseñaba matemáticas aplicadas a la música. A los 28 años Petty había saltado a lo más alto de la profesión académica. Por supuesto, este ascenso es ayudado por el hecho de que el nuevo régimen republicano, fíjense que ya, si estamos hablando ya pasamos 1651, bueno, está finalizando justamente la guerra civil. La guerra civil está finalizando y ya han justamente decapitado a Carlos I. La guerra civil termina en 1649, digamos un evento importante. En 1649 es justamente la ejecución de Carlos I. Estamos hablando de 1649, claro, ya estamos en 1651, que han ejecutado a Carlos I. Y a Petty pues está ya ascendido, comenta Rothbard, pues en el nuevo régimen, que estamos hablando del protectorado de Cromwell o el régimen republicano parlamentarista, ¿no?
ha saltado a lo más alto de la profesión académica. Claro, porque este ascenso, comenta Rothbard, es ayudado por el hecho de que ese nuevo régimen acabó con los titulares previos abiertamente realistas. Y se acabó con estos titulares que eran baconianos, y recuerden que cuando comenzamos justamente esta sesión, hablamos de, bueno, que Hobbes y Bacon eran pues, bueno, absolutistas, ¿no? Entonces, y de alguna forma es la primera influencia que recibe Petty, pero de alguna forma lo beneficia que el nuevo régimen, que es parlamentarista y que acaba de concluir una guerra civil contra los monarquistas, bueno, por supuesto, dejó digamos, vacío, como comenta Rothbard, acabó con esos titulares, profesores titulares que eran realistas y baconianos del Colegio Invisible, que es el grupo al que se había unido Petty. Claro, Petty más joven, digamos, quedan esos espacios vacíos y asciende Petty. Y bueno, nada, acabó con estos titulares, comenta Rothbard, abiertamente realista y baconiano. Y bueno, que puedan navegar abajo del pabellón, puedan navegar abajo del pabellón de la ciencia baconiana libre de valores. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, entonces Petty asciende de alguna forma ayudado porque quedan vacíos estos puestos al salir el nuevo régimen de esos titulares profesores del Colegio Invisible, que eran pues más realistas, más monárquicos. Hartlib también escribió historias del comercio inductivas, recordemos el método inductivo pues de Bacon. Entonces Hartlib, también baconiano o influido por Bacon, pues escribió historias del comercio basado en datos y tal, en agricultura, ayudando a avanzar ese programa baconiano. Hartlib era amigo y discípulo de su colega baconiano, Comenio. Entonces era amigo y discípulo de un colega baconiano, milenarista teólogo, el checo Comenio, que vive en estos años de 1592 a 1670, también pues casi todo el siglo XVII. Y presenta a Rothbard a Comenio, amigo de Hartlib. Era un obispo en la iglesia morava, husita, pietista, y exiliado del gobierno católico. Fue empleado por el gobierno sueco para organizar su sistema escolar. Comenio pues organizó el sistema escolar sueco. Era un obispo, exiliado católico, del gobierno católico, y fue más allá de Bacon al inventar un nuevo sistema religioso hermético. Recuerden pues la filosofía hermética que lo comentamos cuando conocimos a Bacon, de Hermes, ¿no? Recuérdense que hablamos de los místicos, hablamos de los ocultismos, y así, ¿no? Entonces, fue más allá de Bacon, porque, bueno, inventó un nuevo sistema religioso, Comenio, hermético, que prometía combinar todas las ciencias en un camino místico al conocimiento llamado el pansofismo. Entonces, bueno, nos va presentando aquí Rothbard a Comenio. Hartlib pues suscribe estas ideas gnósticas y siguió a Bacon al desarrollar su propia nueva utopía. Hartlib publica Macaria, que era una utopía del estado de bienestar que él esperaba instituir en Inglaterra. Estado de bienestar. Entonces fíjense que a lo mejor estamos en una época donde ha terminado la guerra civil inglesa, está de alguna manera
gobernando el régimen parlamentarista, estamos en el protectorado de Cromwell, y a lo mejor hablar de absolutismo pues monárquico pues era peligroso, pero digamos, no así, eso no quiere decir pues que esta idea de estado de bienestar y de absolutismo, pero a lo mejor no monárquico, sino a lo mejor parlamentarista, o de la república, pues no quiere decir que no siguieran promoviéndose. Hadley y Comenio, estos dos amigos, eran filósofos y teóricos favoritos de la pequeña nobleza puritana del país, el partido de los Pym y los Cromsell. Entonces, bueno, digamos que influían en esta pequeña nobleza puritana, puritanos, estos cristianos, pues, no, puritanos son estos cristianos ingleses, ahorita se me fue el nombre de no, bueno, ya me vendrá el nombre de famoso, pues, un padre de todas esas corrientes. Bueno, ahorita, ahora ya lo veo. Bueno, entonces, continúa Robert, en el verano de 1641, el Parlamento trae a Comenio a Inglaterra, y en el otoño publica Macario. Entonces, fíjese, estamos hablando de 1641, está de alguna manera, estamos hablando de la década de los 40, está por iniciarse esta guerra civil que inicia en 1642, ya recordé, Calvino, perdón, la pequeña nobleza puritana, estos son los calvinistas ingleses, ¿no? Son los protestantes, o sea, son cristianos, protestantismo calvinista inglés. Digamos, y los calvinistas, los protestantes calvinistas franceses son los hugonotes, lo recordamos, ¿no? Ok, entonces, estamos hablando de 1641, trae el Parlamento a Comenio, lo trae a Inglaterra. Hadley en ese mismo año publica Macaria, y estamos hablando que estamos a un año de iniciar la Guerra Civil Inglesa. Está, por supuesto, gobernando Carlos I de Inglaterra y de Escocia. Bueno, en Inglaterra, nos comenta Rothbard que Comenio hizo sus planes para esa reforma pansófica que ya habíamos hablado, y de la misma manera como influyó en el sistema educativo sueco, pues también propuso transformar el sistema educativo inglés, liderado por un colegio pansófico. La reforma pansofista, pues, o pansófica de esta religión, pues, ¿no? Mística y que propone Comenio, que ya comentamos hace unos minutos. Entonces cita Rothbard de Comenio: la última era del mundo está acercándose, en la que Cristo y su iglesia triunfarán, una era la ilustración, en la que la tierra se llenará del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Bueno, continúa Rothbard presentándonos al personaje, o a los personajes, pues, involucrados y alrededor de la vida de William Petty. El estallido de la guerra civil dio fin a los planes de una reconstrucción social y educativa tranquila. Estamos diciendo que Comenio llega a Inglaterra en 1641, de alguna forma, pues invitado por el Parlamento, ya comentábamos. El Parlamento, recuerden que está en tensión con la monarquía de Carlos I, y estalla la guerra civil. Por supuesto, eso para, de alguna manera, en seco esos planes de reconstrucción social y educativa tranquila.
Comín entonces regresa a Europa continental en 1642, cuando estalla la guerra civil. Harley, los demás continuaron bajo el generoso patronazgo puritano, y durante el protectorado de Cromwell florecieron esos baconianos. Estamos hablando que el protectorado de Cromwell, al final de la guerra civil, al final de la década de los 40 del siglo XVII, comienza el protectorado de Cromwell. Bueno, estos baconianos florecieron. El Pell, que ya conocíamos, profesor de matemáticas, ¿verdad? Otros discípulos de Hartley fueron usados por Oliverio Cromwell como enviados a distintos países protestantes de Europa. Muy bien. Sigamos entonces. Luego, Hartley, teniendo sus proyectos continuos, tratar de fundar nuevas universidades e instituciones para promover la ciencia. El famoso físico aristocrático mucho más joven, Robert Boyle, era un posible donante de estos emprendimientos o de estas propuestas, esta promoción que hacía, que pretendía hacer Hartley, de fundar nuevas universidades para promover estas ideas de la nueva ciencia. Robert Boyle, ahora nos presenta Rothbard, también pues activo pues en la década del siglo, en todo el siglo XVII, era un posible donante de estos, o patrocinante de estas propuestas, estas ideas, estos emprendimientos de Hartley, como físico aristocrático. Hartley trató de hacer que Boyle financiara a William Petty para recopilar una historia de todo el comercio. O sea, digamos que financiara un proyecto de Petty que era la historia de todo el comercio. Petty, en su primera obra, publicada con 25 años de edad apenas, le pedía a Hartley financiar una nueva universidad para avanzar en el verdadero aprendizaje, que sería un gymnasium medicum o universidad de comerciantes. Esta universidad, comenta Rothbard, pues ofrecería las mejores, ¿no? Las mejores y más eficaces oportunidades y medios de perfección y exactitud para escribir una historia de comercio. Nuestro proyecto, comenta Rothbard, sería un éxito. Pero fíjense que aquí lo que quiere Rothbard destacar es la propuesta de Petty, en una inscrita en la filosofía baconiana, en el empirismo, para escribir una historia del comercio, ¿verdad? Pues, digamos, crear una universidad para que entonces los que ahí estudiaran, los que se inscribieran en esos cursos, materias y tal, bueno, aprovecharan esa oportunidad pues, y recibieran los medios para poder escribir una historia de todo el comercio. Para Betty este proyecto era un verdadero aprendizaje. Comercial. Bueno, el proyecto no se da. Apenas William Petty llegó al tope de la academia en 1651, estamos hablando del final de la guerra civil y el comienzo pues del protectorado. Llegó al tope de la academia y antes de dar su primera clase, dejó el mundo de la bondad de la universidad. Bueno, salió a buscar fortuna. O sea, digamos, Petty aquí lo que dice, destaca lo que Petty abandona pues la academia en 1651 y sale a buscar fortuna y vio su oportunidad en medio de la devastadora conquista y diezmado de Irlanda por Cromwell. O sea, una de las consecuencias de las guerras civiles, ¿no? Que se dan en esa década y consecuente pues o final victoria de Cromwell. Una de las consecuencias de todo eso es que se devasta, o sea, conquista en Irlanda y, digamos, la devasta.
Entonces, Petty vio oportunidad en ese hecho. Vio una oportunidad en medio de eso. Entonces, un compañero invisible de Oxford, de aquel grupo del Colegio Invisible, ¿no? Jonathan Goddard, había llegado a convertirse en médico, llegó a ser el médico jefe del ejército de Cromwell en Irlanda, que por supuesto de influencia, ¿no? En el nuevo régimen. Y había vuelto 2 años más tarde al prestigioso puesto de rector del Merton College. Petty pide permiso de 2 años en Oxford y se va a Irlanda. Como Goddard había vuelto de Irlanda, ¿no? Había vuelto, digamos, a Inglaterra. Entonces su amigo William Petty lo reemplaza allá en Irlanda, ¿no? Se fue a Irlanda a reemplazarlo, sustituirlo. Cuando Petty llega a Irlanda, consigue esa oportunidad de hacer fortuna. Cromwell se apropia de Irlanda y decidió pagar a sus soldados y banqueros de su campaña militar con tierras irlandesas conquistadas y confiscadas. Es decir, vence en Irlanda, bueno, la diezma, comenta Roper, se apropia de ella y como paga pues a sus soldados y banqueros que financiaron la campaña militar, ¿verdad? Les paga con tierras irlandesas. Bueno, entonces Cromwell necesitaba un agrimensor general, ¿verdad? Alguien que, bueno, tomara todas esas medidas. El doctor Benjamin Worsley, amigo de Petty y Hadley, colega médico, que había publicado panfletos que llevaron a la ley de navegación de 1652, fíjense, después de la Guerra Civil, que era una medida mercantilista para el subsidio y el privilegio de la Marina inglesa, se convierte en ese agrimensor general. Entonces Cromwell nombra pues agrimensor general a Worsley, que ya pues además había influido en esa ley de navegación, que era una ley mercantilista. Subsidiaba y le daba, o sea, concedía prebendas pues a la Marina inglesa. Claro, para protegida de la competencia, pues las marinas vecinas. Muy bien. Seguimos. Fíjense que Robert, como presenta, qué cantidad de personajes presenta. Abunda en detalles, ¿no? Petty llega a Irlanda en otoño de 1652. O sea, Petty llega a Irlanda en 1652. Y bueno, lanza una campaña denunciando una lentitud, ¿verdad? Denuncia la lentitud del trabajo de Worsley, que era el agrimensor de Cromwell, ¿no? O sea, que tenía que tomar todas estas medidas, todas estas tierras y tal. Y bueno, pues le hace propaganda, digamos, negativa, y él promete realizar esa misma tarea, pero en solo 13 meses, o sea, más rápido que Worsley. Promete realizar esa misma tarea. Es decir, le sale competencia, le pone competencia a Petty Worsley. Y obtiene el trabajo, por supuesto a pesar de la oposición de Worsley, que no estaba muy contento. Y completó la tarea en el plazo previsto. Entonces ahí Petty se anota unos puntos. Y además un buen dinero. Entonces con esa enorme cantidad de dinero que obtiene de ese trabajo, Petty empieza a acumular propiedades de las tierras irlandesas, pero confiscadas. Entonces, con ese dinero empieza a comprar tierras irlandesas confiscadas. Entonces, aquí comenta Roder que algunas tierras las adquirió en lugar de pago en efectivo, otras comprando derechos de tierra a soldados ingleses necesitados. Entonces, recuerden que Cromwell le había pagado a banqueros y a soldados con tierras. Entonces, claro, bueno, Petty se gana un buen dinero, una buena cantidad de dinero, y con el trabajo de agrimensura, y
Y por supuesto hay soldados que reciben eso en pago, pero necesitan caja. Entonces, bueno, aprovechó pues de comprar esos derechos de tierra a soldados que estaban necesitados de efectivo. Y otras las compró pues simplemente. Para 1660, William Petty, fíjense, 1660, y para ubicarnos rápidamente, Carlos II vuelve a ser, o sea, se convierte en rey, es decir, la monarquía vuelve en 1660. O sea, es decir, 1600, finales de la década del 40, 1650 más o menos, comienza 49-51, por ahí comienza el protectorado de Cromwell. Bueno, todavía medio turbulenta la cosa, pero se consolida con el nuevo régimen parlamentarista y, digamos, a la muerte del Lord Protector, Cromwell, que es en 1658, ¿verdad? Si no recuerdo mal. 2 años después, en 1660, se restaura la monarquía, y es con Carlos II. Entonces, bueno, claro, con la guerra civil, o sea, para ubicarnos, ¿no? Se ejecuta Carlos I en 1649, finalizando esa guerra civil inglesa. O sea, ahí cae la monarquía, se convierte el país en una república, protectorado del Cromwell, y al morir el Lord Protector, en 1660 vuelve la monarquía. Entonces, esto es para ubicarnos porque justamente para 1660, Petty había acumulado propiedades en Irlanda de 100.000 acres, que son más o menos 40.500 hectáreas. Y, digamos, haciendo este hecho, pues lo convierte en principales terratenientes de Irlanda. Para el momento de su muerte, en 1687, ya, o sea, esas propiedades de 1660 a 1687, o sea, 20 años, 27 años más tarde, ya se habían más que duplicado. Ya se habían más que duplicado. 270.000 acres, que son aproximadamente 109.000 hectáreas. Esto queda en el sur de Kerry, en Irlanda. Bueno, tiene más o menos una referencia más próxima a todos nosotros, ¿no? Era como una Caracas y media, más o menos las tierras de Petty en Irlanda para su muerte. A final de la década de los 50, es decir, todavía en pleno protectorado, Petty ya estaba de vuelta en Londres, trabajaba temporalmente en el Parlamento, bueno, creo que estaba, digamos, en régimen, pues, ¿no? En régimen en gobierno, y renovando su amistad en círculos científicos. Ahí ya en Inglaterra se une al círculo baconiano Hartleyiano, Bacon y Hartley, encabezado por otro emigrante alemán, Theodor Hack, o Teodoro Hack, secretario de los discípulos ingleses de Comenio, el Comenio que conocimos. Otros miembros, Goddard, recuerden que Goddard, pues, había vuelto a Inglaterra y es lo que permite que Petty, pues, comience o digamos, se traslade a Irlanda, comience su vida en Irlanda. Ya Goddard era médico personal de Cromwell, del Lord Protector. Él era miembro también de este círculo baconiano hartleyiano. Goddard, el arquitecto Christopher Wren, bueno, Robert, que no escatima para dar detalles. La primera obra de Christopher Wren fue una estructura transparente de 3 pisos en forma de colmena, construida para Hartley. Entonces ese grupo de nuevos, digamos, científicos de este círculo baconiano hartleyiano
se reunía principalmente en la casa de Oxford, del cuñado de Cranwell, o sea, estaban muy cercanos al gobierno, al régimen, John Wilkins, cuñado de Cranwell, a quien el protector había hecho director de la Universidad de Oxford. Bueno, los baconianos, comentaron, aunque prosperaron bajo el protectorado de Cranwell, no se comprometieron realmente con ninguna forma concreta de gobierno. Como el propio Bacon, comenta Rothbard, pues, los baconianos pues, puedan prosperar bajo una monarquía absoluta, monarquía o república o parlamento o corona o iglesia. Es decir, para ellos todas esas formas de gobierno no significaban diferencia concreta, porque ellos al final, como les comenté hace unos minutos, al final lo interesante es que fuera el absolutismo, ¿no? Entonces, ellos no se comprometieron con ninguna forma concreta de gobierno, por eso que navegaron también bajo la monarquía absoluta, como también el protectorado de Cranwell, que también era, digamos, un absoluto. Entonces, bueno, digamos, eso es lo que quiere destacar Robert aquí. Puede ser monarquía, república, parlamento, corona, iglesia, no importa, lo que importa es que fuera absoluto. Toda esa forma de gobierno no suponían diferencia para ellos. Esto entendió gobernante de la nación, científico y libre de valores, entre comillas, pone Rothbard. Mientras el régimen fuera suficientemente estatista, ¿no? Y recuerden, pues, dejarle, digamos, el estado de bienestar propuesto, mientras el régimen fuera suficientemente estatista y al menos nominalmente protestante, por supuesto, pues no eran católicos, la política puede ofrecer un amplio campo a sus sueños de poder, a los sueños de poder de este círculo baconiano, digamos, este grupo, a sus sueños de poder, pues la política ofrecía un amplio campo, mientras fuera estatista y al menos nominalmente protestante. Sueños de poder y de ciencia sostenidos por estos filósofos y hombres de negocios baconianos. Necesitaban en ese entorno, pues, estatista y al menos nominalmente protestante, ¿no? Vamos a resaltar eso. Bueno, continúa Rothbard para la más mínima oportunidad, sea cual sea el gobierno, ya comentaba Rothbard, estuvieron bien situados cuando se restauró en 1660 la monarquía estuardiana, de los Estuardos. Entonces, fíjense qué interesante, porque, claro, fíjate, se navegaron con la monarquía de Carlos I, con Carlos I. Navegaron en la guerra civil inglesa, ¿no? En toda la década turbulenta de los 40. Navegaron con el protectorado de Cranwell. Muere Cranwell en el 58, en el 60 vuelve, como ya comenté hace unos minutos, Carlos II y la monarquía. Y siguieron navegando. Eso es lo que quiero aquí decir Rothbard. Entonces, Petty y sus colegas siempre buscan la más mínima oportunidad, sea cual sea el gobierno. Estuvieron también bien situados allí, cuando en el 660 se restaura la monarquía con Carlos II. Entonces, Petty fue bien recibido en la corte de Carlos II, que le otorgó el grado de caballero, ¿no? Caballero del rey, Carlos II. Sir William Petty, le otorgó el grado de caballero, Carlos II. En 1662 culminan los sueños de Petty y sus colegas baconianos cuando Petty se convierte en miembro fundador de la recién creada Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural. Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural. Ahí dice Rothbard que con la creación de esa Real Sociedad y Petty convertido en miembro fundador de ella, bueno, culminan los sueños de los baconianos. ¿Por qué? Bueno, nada, pues la Real Sociedad
porque aquí culmina, cuando digo culmina no es que porque termina, sino que se da la culminación, o sea, el culmen, ¿no? La, 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 a ver, el cristalizar completamente esos sueños de los colegas baconianos y Petty, porque ahora esa Real Sociedad, fundada, pues, entre otros por Petty, se dedica a ese proyecto baconiano y ahora es la Real Sociedad de Londres, dedicada al proyecto baconiano de observación y experimentación científica, es decir, el empirismo. Primero al estudio del mundo natural, ¿no? Ciencias naturales, y la tecnología, y luego el estudio de la sociedad, ciencias sociales. Es decir, empirismo, ¿no? Método inductivo. Petty fue un miembro activo de la Real Sociedad, contribuyendo especialmente a sus estudios de la historia del comercio y la tecnología. Bueno, contribución de Petty, la aritmética política o estadística, la consideraba Petty como la aplicación del programa empirista de Bacon en el mundo social. Es decir, estoy de alguna manera cristalizando la idea baconiana, aplicando el empirismo baconiano, pero al mundo social, ¿no? A la sociedad. Ciencias sociales, esa es la contribución de Petty, la aritmética política o estadística. Entonces, cada uno de esos estudios, de los estudios de Petty, está diseñado para promover su propio progreso económico o político. Bueno, a ver, que no nos debería sorprender, porque, digamos, de alguna forma, no, los políticos, pues, también, ¿verdad? Maximizan y también, bueno, tienen intereses personales, ¿no? Entonces, bueno, todos sus estudios están diseñados para promover su progreso económico y político. Entonces aparecen unas obras de Petty, las destaca Rothbard. Tratado de Taxes, de Impuestos y Contribuciones, Treatise of Taxes and Contributions, en ese sentido, y que sacó 3 ediciones más. Entonces, el Tratado de Taxes, de Impuestos y Contribuciones, comentaron que Petty queda decepcionado porque ese tratado no lo llevó a su deseado cargo público o una influencia política. Él consideraba a Petty que era suficientemente importante este tratado y una contribución a la sociedad que debía llevarlo a un cargo público o influencia política mayor, pero quedó decepcionado. Entonces los posteriores tratados de Petty no fueron publicados en vida. Fueron escritos, y cita aquí Rothbard, no fueron publicados en vida, fueron escritos, cita Rothbard, no para publicarse, sino para circular en los pasillos del poder o con vistas a adquirir influencia o cargos que nunca consiguió obtener. Entonces, digamos, pretendía Petty con estos trabajos, con estos aportes, pues conseguir cargos o influencia política mejores y mayores. Petty disfrutó poco de sus terrenos dudosamente adquiridos en Irlanda, claro, estaba metido en Londres. Entonces disfrutó poco de sus terrenos de Irlanda. Porque, bueno, dedicó la mitad de su vida en ese país, tuvo que emplear la mitad de su vida en ese país, ¿no? Allá en Irlanda, defendiendo propiedades ante querellas realistas, digamos, defendiendo sus propiedades ante juicio, demanda, y a sus territorios de bandidos que creían que le habían despojado de sus tierras. Hablando de aquella cantidad de hectáreas, bueno, para defenderla, pues tenía muchas demandas y además muchos interesados en robársela, de despojarlo, porque bueno, se sentían despojados también de sus tierras. Por eso es que solo Rothbard cita, perdón, entre comillas, bandidos, porque a lo mejor no son bandidos, sino los verdaderos propietarios, ya despojados previamente de sus tierras cuando llegó Cromwell a devastar Irlanda. Entonces, por eso él dice dudosamente adquiridos en Irlanda. Y no los pudo disfrutar, defendiendo
judicialmente y de bandidos, entre comillas. Bueno, Petty reclamó varias importantes invenciones, es decir, reclamó para sí varias importantes invenciones, aunque solo una de ellas, dice Rodwell, el barco de doble casco, llegó a realizarse. Bueno, Petty también era, digamos, inventor. Entonces, aunque era muy rápido, los barcos de doble casco, todos tenían una embarazosa tendencia, cita Rodwell, a zozobrar en una tormenta. Entonces, claro, era muy rápido, pero bueno, si había una tormenta, pues, se complicaba la cosa. Un defecto, se nos dice, comenta Rodwell, y cita, en el cual Carlos II recibió concierto de malicioso regocijo. Gastó una gran cantidad de dinero construyendo diversas versiones de este barco. Petty gastó una gran cantidad de dinero construyendo diversas versiones del barco de doble casco. Bueno, Petty, no quiero presentar a Rodwell dentro de toda su abundancia de detalles, al Petty inventor. Entonces, ¿qué pasaba? Se pregunta Rodwell con Sir William Petty, que a pesar de sus ventajas, ¿no?, y su influencia, se encontró con un techo que limitó su ascenso, ¿tá?, en poder e influencia política en la corte. Se pregunta Rodwell. Entonces, dice Rodwell que aparte de su sabotaje a William Wortley, recordamos ese evento, el que era agrimensor pues, de Cromwell en Irlanda, aparte de su sabotaje, que para Rodwell por supuesto no es muy ético lo que hizo, el problema es que Petty imitaba perversamente a la aristocracia en una fiesta o reprobaba las políticas de su majestad en el mismo panfleto que escribía a la corte para obtener el favor del rey. Es decir, esa inconsistencia e incoherencia de Petty lo marcó y lo limitó. Porque entonces en el mismo panfleto donde, digamos, defendía a favor de la corte y del rey y tal, para obtener favores de ellos, ¿no?, del rey y de la corte, en ese mismo panfleto reprobaba las políticas de su majestad, ¿no?, o se burlaba de la aristocracia en una fiesta. Entonces, bueno, era un poco incoherente. Entonces, para Rodwell eso lo limitó, ¿no? A no ser un caballero por nacimiento, es otra razón, a Sir William le costaba actuar como un caballero para su beneficio. Un caballero nombrado por Carlos II, recuerden. Entonces, bueno, para Rodwell le costaba actuar como un caballero para su beneficio. Al publicar Treatise of Taxes, Petty publicó varios escritos a la Real Sociedad sobre la historia del teñido de tela, la navegación, avanzando el programa baconiano de la historia del comercio. O sea, seguía dedicado, ¿verdad?, en su, digamos, avanzar, en continuar el programa baconiano de la historia del comercio. Pero ahora, bueno, escribiendo sobre teñido de tela, navegación. Y aparece otra obra de Petty, La aritmética política, quizá la más importante, escrita en el 70, publicada póstumamente, y pretendía con esta obra demostrar que Inglaterra, lejos de sufrir un declinar, como se creía, ¿no?, era realmente más rica que nunca. Eso es lo que pretendía Petty, demostrar que Inglaterra era más rica que nunca. Entonces, afirmaba dedicarse palabras, entre comillas, Rodwell, ¿no?, y argumentos intelectuales, e incluir solo argumentos de sentido. Es decir, evitar, digamos, el método deductivo y incluir solo argumentos de sentido, es decir, del método inductivo, argumentos que son derivados de los hechos, sensatos de naturaleza, tal, que podrían reducirse a número, peso y medida. Un lema que le gustaba repetir en muchas ocasiones. Es decir, incluir solo en su obra argumentos de sentido, de cosas que sean medibles, ¿no? Algo que se puede reducir a número, peso y medida.
Bueno, y mantenía que al fin había aplicado el álgebra a algo que no fueran las puras matemáticas. Claro, ahora lo puso la política. Álgebra a algo que no fuera las puras matemáticas. Ahora se la aplicó a la política, bajo el nombre de aritmética política. Entonces redujo muchos términos materiales, términos numéricos de peso y medida, con el fin de manejarlo matemáticamente. Comentar otra que prácticamente no hay matemáticas en PETI, lo que hay son estadísticas. No hay matemáticas en PETI, son estadísticas, es data. Obtenida sin rigor, comentar otros, afirmadas arbitrariamente, empleando muchos supuestos ocultos para llegar a una serie de conclusiones predeterminadas ideológicamente. Es decir, manipulas los datos para llegar a la conclusión que ya tú predeterminaste, para apoyar lo que tú quieres apoyar como idea. Entonces, según William Ledwin, que habla sobre Petty, este otro historiador, el trabajo con la cifra de Petty siempre era realmente arrogante, dice Ledwin. El trabajo de las cifras, con la cifra de Petty, como siempre, era completamente arrogante. Los hechos, fueran los que fueran, siempre tenían una forma apropiada de sostener la conclusión de Petty. Entonces, es de alguna manera lo que ya dijimos en la lámina anterior. Es manipulación de la data, el manejo de la estadística para apoyar lo que tú quieres concluir. Entonces, siempre tenía una forma apropiada de sostener las conclusiones de Petty. Era arrogante, dice Lenin. O más bien, lo hacían las afirmaciones factuales de Petty. Afirmaciones factuales. Pues no se privaba de citar autoridades misteriosas, desconocidas e incluso inexistentes, cuando necesitaba su auxilio. O sea, cuando necesitaba el auxilio de alguna referencia importante, bueno, citaba unas autoridades que pueden llegar a ser incluso inexistentes. Bueno, según Major Greenwood, otro historiador, cita Rothbard, no es que yo crea demasiado cínico decir que cualquier cálculo que hiciera Petty debería haber producido pérdidas bélicas de alrededor de 600.000. Bueno, de alguna manera para mostrar a Rothbard la poca seriedad o el poco respeto al trabajo de Petty. Petty realmente muestra una multiplicación de sus cifras y suposiciones arbitrarias que no pongan ninguna diferencia si las cifras no son totalmente falsas y pronto pueden ilustrar el método de reconocimiento. Para lograr es que tú estás tratando de apoyar unas ideas predeterminadas, unas conclusiones predeterminadas. Entonces, bueno, es una justificación de sus cifras, suposiciones que son arbitrarias. O sea que si al final dice Rothbard, si las cifras fueran totalmente falsas, no hay diferencia. Entonces, claro, ilustra el método inductivo y el reconocimiento. Si las cifras fueran falsas, no habría diferencia, dice Rothbard, ¿no? Dadas las suposiciones tan arbitrarias que hace Petty. Ejemplos falsos. ¿No? Entonces, Inglaterra más rica que nunca y bueno, eso podía agradar al rey.
Y él lo demostraba, queriendo llegar a esa conclusión, lo demostraba manipulando la data. Entonces, bueno. Muy bien. Entonces, cifras y soluciones arbitrarias. Ejemplos falsos. Falta precisión de cifra y prestigio de la ciencia. Y bueno, llegar a conclusiones que agradaran al rey. Quería, digamos, seguir ascendiendo, recordemos. A veces sus conclusiones son tan locamente optimistas, dice Rothbard, como para perder el sentido. Como cuando afirma que era, y cita Rothbard, algo muy factible para los súbditos del rey de Inglaterra, obtener el comercio universal de todo el mundo comercial. O sea, para Petty trataba pues, de demostrar, ¿no? Con su data, o con el manejo de la data, bueno, para los súbditos del rey de Inglaterra, o sea, como Inglaterra era más próspera que nunca, puede llegar a obtener, por supuesto, el comercio universal de todo el mundo comercial, cosa que por supuesto es imposible y absurdo. Entonces, bueno, dice Rothbard que son conclusiones locamente optimistas. Sin sentido afirmar eso. Bueno, en el curso de sus explicaciones, Petty desarrolló algunas teorías económicas. Entonces aquí entra Rothbard en el tema, ya pasó por la política, ahora va a teorías económicas. Algunas teorías económicas desarrolladas por Petty, teorías cualitativas y cuantitativas, podríamos añadir, que violan su programa. Violan su programa porque era un programa empirista, ¿no? Pero bueno, fueron o no muy remarcables, dice Rothbard, pidiendo que no pusiera impuestos tan altos, que llevaran a graves declinales en la producción o el empleo, de alguna manera. Bueno, Rothbard dice, esto es bueno, destaca eso como bueno, que le pida al rey que no ponga impuestos tan altos, porque eso afecta la producción o el empleo. O incorrectas, por ejemplo, también ideas incorrectas, esas teorías económicas incorrectas de Petty, como atribuir, incorrectas como atribuir el valor de los bienes a su demanda, sino a su costo de producción. Es decir, justificar el valor de los bienes en el costo de producción. Por supuesto, para Rothbard, incorrecta la idea. Pero bueno, también tuvo, digamos, en su curso, en su vida, desarrolló algunas teorías económicas. De hecho, dice Rothbard que la calidad del razonamiento económico de Petty era generalmente la de un mercantilista insípido. Era expansionista ingenuo, porque claro, Inglaterra podía llegar a hacer todo el comercio universal, acerca además también de la población, ingenuo, dice Rothbard, expansionista. Porque entonces decía, bueno, más gente, más ingresos y más producción. Entonces comentar Rothbard que como los mercantilistas en general, Petty aconsejaba y se identificaba con la élite aristocrática del poder en lugar de con los trabajadores. Entonces, claro, se identificaba más con la élite en el poder que con el ciudadano a pie. Entonces, su deseo de aumentar el empleo, hacerlo pleno empleo, derivaba no de un deseo por beneficiar al trabajador, que es lo que quiere destacar aquí Rothbard, sino de un deseo de aumentar la producción nacional bajo el mando del Estado y de esa élite, ¿no? Y acuérdense que él quería agradar para seguir ascendiendo políticamente. Entonces, bueno, más gente, más población, ¿verdad? Más ingresos, más producción. Y bueno, además aumentar el empleo, para aumentar la producción nacional, pero siempre, digamos, bajo el mínimo manejo del Estado y de la élite. Petty como la patria mercantilista, dice Rothbard, Petty mercantilista, denunciaba
las clases trabajadoras, porque era más vaga, denunciar a la clase trabajadora por hacerse más vaga, borrachos, cuando aumentaron los salarios, bueno, pues te lo vas a gastar, ¿no? Un plan público de apoyo a los precios para mantener alto el precio del grano. Entonces, claro, digamos, plan público para apoyar los precios, para impedir que el salario real creciera. Entonces, digamos, para mantener el salario real igual, porque claro, eso encarecía al trabajador de alguna manera. Entonces, pero favorece al trabajador que sería un salario real más grande. Pero claro, protegía más la empresa, ¿no? Apoyo a los precios, mantener alto el precio del grano, para beneficiar, digamos, el producto, impedir más vagancia u ocio. Ese era como el objetivo, porque eso era la vil y brutal de la humanidad. Bueno, en aritmética política, en la obra, recomienda trasladar forzosamente a la mayoría de la población de Escocia e Irlanda a Inglaterra. Trasladar forzosamente de Escocia e Irlanda a Inglaterra. Supuestamente por su propio interés, pero era así para aumentar, digamos, la productividad inglesa y aumentar las ventas en Inglaterra. Claro, al trasladar más población y seguramente pues trabajando con salarios bajos y controlados, pues beneficiaba seguramente a los empresarios para aumentar, entre comillas, la productividad inglesa y aumentar las rentas o ingresos en Inglaterra. Construido a partir del misticismo numerológico antiguo de la tradición hermética y cabalística, recuerden cuando lo comentamos hablando de Bacon, llevó a un frenético entusiasmo arrogante por el estudio cuantitativo y matemático de la vida social. También entre los científicos y especialmente entre sus aduladores. Bueno, de alguna manera aquí Rothbard buscando el origen de este tema, de esta tendencia. Comenta Rothbard sobre otro historiador, pues, Pitirim Sorkin, lo llama cuantofrenia, metromanía, todo era un afán por medir todo, por cuantificar todo. El estudio matemático de fenómenos psicosociales, cultivado especialmente en los siglos XVII y XVIII. Es decir, esto quiere llevar las ciencias naturales a las ciencias sociales, matematizar todos esos fenómenos sociales. Entonces dice, Sorokin dice, bueno, Spinoza, Descartes, Leibniz, Newton y otros empezaron a construir una ciencia cuantitativa, universal, la pantométrica, o sea, es newtonizar, si me permiten el verbo, las ciencias sociales, las relaciones sociales, la acción humana, la vida social, los intercambios, ¿no? La economía. Entonces, se llamaba la pantométrica o matesis universe, con sus ramas de psicometría, eticometría, sociométrica, psicométrica, eticométrica. Tal. Entonces, claro, era que investigar los fenómenos psicosociales siguiendo las líneas de geometría, mecánica y física, es decir, newtonizar la economía, o la sociología, o las ciencias sociales. Investigar fenómenos psicosociales siguiendo las líneas de geometría y la mecánica física. O sea, como una gravedad, pues. ¿No? La física newtoniana. Bueno, destacaron un lema de los físicos sociales de esos siglos, y lo cita: todas las verdades se descubren únicamente mediante la medida. O sea,
No hay manera de descubrir la verdad si no es mediante la medida, lo que se mide. Sin matemáticas, los seres humanos vivirían como animales y bestias. Bueno, de nuevo, ¿no? El empirismo, método inductivo. Y según Ledwin, la revolución científica de este periodo debe mucho de su vigor a la fe, a la simple creencia de que muchas cosas en la naturaleza, aunque misteriosas, podían y debían ser medidas con precisión. Simple creencia de que muchas cosas en la naturaleza podían y debían ser medidas con precisión. Por desgracia, cita Rothbard, de la mano de este ideal revolucionario vino una idea devota, pero errónea, de que medir y comprender eran uno y lo mismo. Medir y comprender era uno y lo mismo. Entonces, claro, se llega a conocimiento solo por la medición. Los científicos de la restauración creyeron que poner un manto matemático sobre un problema equivalía a resolverlo. Bueno, de alguna manera Rothbard apoyando esta idea del signo de los tiempos, de esos tiempos. Continuó Ledwin. En consecuencia, los científicos se unieron en la Real Sociedad, recuerda la Real Sociedad, ¿no? Y empezaron una orgía de mediciones, catalogando, contando, había que medir todo. Las mejores mentes de Inglaterra desaprovecharon su talento, comenta Ledwin, porque entonces lo dedicaron fue en recordar temperaturas, viento, el estado de los cielos, hora a hora, o sea, medir todo, en todos los sitios del país. Y dice Ledwin que no se produjo más que registros inútiles. Esta apasionada energía se volcó también en la medición de dimensiones económicas y sociales de diversos tipos. Entonces se trasladó todo ese tema, esa energía, esa orgía de mediciones, se trasladó también a la economía y a, bueno, no, las ciencias sociales. Esta búsqueda del número, del peso, de la medida, se hacía creyendo de que los números inevitablemente generarían una buena política. O sea, que la buena política va a salir de ese estudio de la data, necesariamente. Y bueno, como que no es muy así. Entonces, nada, pues Rothbard comenta que para esa época, bueno, se apodera de la profesión económica moderna esa metrofrenia, ese afán por medir todo, esa newtonizar como si fuera una ciencia natural, la ciencia económica. Pero bueno, dice Rothbard que ese entusiasmo desapareció después de la fusión de algunos escritores baconianos en la década del 90. Desapareció en la década de los 90 ese entusiasmo. Se puede pensar que ese declinar se aceleró por las brillantes y devastadoras sátiras dirigidas contra los baconianos. En la década de los 20 del siglo XVIII, hubo un gran satírico anglo-irlandés, libertario, Tory, llamado Jonathan Swift. Y Jonathan Swift, que vivió en esta época, bueno, satirizaba a los baconianos, entonces se dice que eso aceleró el declinar de esas ideas. Swift es el autor de los viajes de Gulliver. Satiriza, por ejemplo, eficazmente a los locos científicos de la Laputa, de la Puta y otros lugares que ponían en práctica lo que ahora se calificaría como programa de investigación baconiano. Pero claro, en los viajes de Gulliver satirizaba, bueno, se burlaba de alguna manera de los científicos de esos lugares de ficción, pues, de las obras de los viajes de Gulliver, de la obra de Swift. Y estos científicos lo que eran era baconianos. En el se roda que eso influyó en el declinar de esta tendencia. En 1729, Swift continuó esta sátira con su famosa modesta proposición. La última palabra en aritmética política
como instrumento de política social. Bueno, atacaba la afirmación de Getty, esa idea de que cuanta más gente, mejor. Y en particular la propuesta del Tratado de Impuesto de Petty de sanar la supuesta causa de la pobreza de Irlanda, que era la baja población. O sea, para Petty, supuestamente la pobreza de Irlanda, la causa de la pobreza de Irlanda es la baja población. Pidiendo entonces al gobierno subsidios para el nacimiento entre mujeres irlandesas solteras. O sea, que se subsidiara para incentivar el aumento de la población. Bueno, eso lo atacaba, digamos, Swift en su obra de Petty, la famosa modesta proposición. Los subsidios se financiarían, por supuesto, con un impuesto a todos los irlandeses. Claro, alguien tiene que pagar el subsidio. Un impuesto a todos los irlandeses, especialmente los hombres. Solo se otorgarían si las mujeres guardaban registros que indicaran el tiempo de cohabitación de cada padre y firmaban acuerdos con el padre respecto de cómo disponer de los niños. Bueno, este es un ejemplo que está dando Rothbard de las propuestas de Petty para aumentar la población en Irlanda, contenidas en el Tratado de Impuestos, en su obra de Tratado de Impuestos, y que de alguna manera lo satiriza Swift. Bueno, también Swift satirizaba todos los aspectos del estilo de Petty, desde las propuestas políticas absurdas a la falsa precisión del estilo numérico. Decía pues en la obra Modesta Proposición, cita Rothbard, el número de almas en este reino se calcula normalmente en 1,5 millones, de los cuales yo calculo que puede haber unas 200.000 parejas cuyas mujeres son fértiles, de cuyo número resto 30.000 parejas que sean capaces de mantener a sus propios hijos. Supuesto todo esto, que eran 170.000 criadoras. Bueno, bueno, de alguna manera, Petty Swift burlándose de Petty, ¿no? Y eso lo pone Rothbard como eso influye en la sociedad para disminuir estas ideas. Después de hacer la de deducciones por abortos o niños que mueran ese año, a Swift le quedaban 120.000 niños de padres pobres que nacen cada año. Entonces, claro, después de demostrar que no hay forma que esos niños pobres puedan ser criados o empleados, Swift concluye con su modesta proposición, no sujeta a la más mínima objeción. Bueno, de alguna manera burlándose de la propuesta de Petty, Swift, ¿no? Aquella propuesta, bueno, que el aumento de la población necesariamente traía prosperidad. Bueno, le aseguraron a un erudito americano en Londres que un niño joven saludable y bien criado 1 año es un alimento delicioso, nutritivo y completo, ya sea cocido, asado, horneado o hervido. Swift continúa satirizando, ¿no? Demostrando de la forma más libre de valores, numerológica, empirista, al estilo de Petty, la ventaja económica de vender 100.000 niños al año para su consumo como alimento. Entonces, claro, aquí esto es Swift burlándose, ¿no? A ver, pues no nos perdamos. Entonces, claro, esos niñitos bien criados, esos niños jóvenes saludables bien criados en Londres, ¿verdad? Gorditos, eran buen alimento. Entonces, bueno, había una ventaja económica, se burla Swift del tema, de vender 100.000 niños al año para su consumo como alimento. Bueno, la mayoría de los editores económicos de acababan sus tratados profesando que no había ninguna ganancia personal y su devoción personal al bien público. Es decir, justificaban sus ideas en no tengo interés personal alguno y me debo al bien público. Entonces Swift termina como esta proposición, esta sátira, apropiadamente, burlándose de eso, de lo que comentaban estos escritores económicos defensores del mercantilismo. Bueno, profeso con sinceridad de corazón, cita Rothbard, que no tengo el más mínimo interés en tratar de promover esta obra necesaria, no teniendo otro motivo que el bien público de mi país, mejorando nuestro comercio, proveyendo a los niños, aliviando a los pobres y dando algún placer a los ricos. No tengo ningún niño sobre el que pueda proponerme obtener un solo penique, siendo el más de joven, de 9 años de edad,
y habiendo pasado mi mujer de edad fértil. El más joven siendo de 9 años de edad y habiendo pasado mi mujer la edad fértil. Bueno, muy bien. Y con eso, Rothbard concluye este largo parte de mercantilismo y libertad de Inglaterra, de los Tudor a la Guerra Civil, y termina en particular con el segmento dedicado a Sir William Petty, para entonces pasar a mercantilismo y libertad de Inglaterra, pero ahora de la Guerra Civil a 1750. Bueno, concluimos así esta sesión, esta larga sesión, y bueno, nada, que sigan estando muy bien y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos.